¿Ok? Muy buenos días a todos ustedes. Yo soy Rodrigo Peña. Para la clase de fuentes románicas vamos a exponer sobre la monarquía romana, un tema muy importante que también merece su exposición, porque cuando hablamos de Roma solo se habla de la época de la República y el Imperio, pero la monarquía da las bases incluso del derecho para explicarlos durante toda la clase, incluso para nuestra carrera. ¿Ok? Siguiente PPT. Cuando explicamos la monarquía romana, tenemos que también iniciar el tiempo, ¿ok? Eso es que abarca desde el 753 a.C. al 110 a.C. Entonces, la fundación de Roma se ha basado en varias circunstancias que hasta el día de hoy son un misterio. Incluso en estas épocas de ahora usamos las leyendas para darle un sentido y un significado a cómo Roma fue fundada, teniendo el clero, o mejor dicho, el ejemplo más importante o el principal, el de Rómulo y Remo. Entonces, principalmente en lo que es situado a inicios de Roma como un conjunto de pueblos situados en la península itálica. Siguiente PPT. Bien, todos los caminos conducen a Roma. Es una frase que varios de nosotros hemos oído o hemos oído alguna vez en nuestra vida, en el que tanto la cultura, nuestro idioma, leyes, formas de gobierno, al tratar de buscarle un origen, siempre nos va a conducir a Roma, o incluso mucho más, con la influencia de Grecia. Pero Roma va a acentuar las bases de casi toda la cultura occidental. Aparte de esto, principalmente también quiero hablar sobre las características que tenía la monarquía, ¿no? Es algo vital decir de que el rey tenía una autoridad religiosa, militar, sin la necesidad de una ascendencia. ¿A qué me quiero referir? De que la población elegía al rey, no era ascendiente como las monarquías a futuro, incluso las que son actualmente. Solo con la excepción de Rómulo de ser el único que no ha sido elegido por el pueblo al ser el rey fundador, teniendo en cuenta que también la duración del reinado era de forma vitalicia, duraba hasta su muerte y luego la población elegía a un nuevo rey. Esto se acaba con el último rey, que son en total 7, con Targino el Soberbio, de los cuales vamos a hablar más adelante. ¿De acuerdo? Aparte de esto, cuando decimos que es autoridad religiosa, se encarga también de lo que son ceremonias festivas basadas en la religión. Ellos van a buscar la interpretación del accionar de los dioses, la autoridad militar y básicamente el control de las legiones romanas. Siguiente PPT, por favor. Muy bien. Ahora, por un momento, veamos la geografía de Roma en sus inicios, específicamente la península itálica. Antes de ser una monarquía, todo ese territorio, como habíamos dicho anteriormente, era dominado por tres tribus. Podíamos identificar a los etruscos en el norte, los sabinos en el sur y los latinos en el centro. Ahora, al formarse Roma, al formarse oficialmente Roma como un pueblo, su agrupación política se basó en las curias, que se pueden definir como una subdivisión de las tribus originarias, que eran tres, como hemos dicho, pero que generaron en un total de 30 curias, que serían 10 curias por cada tribu original de la península. Entonces, estas se juntaban en base a un criterio principal, un criterio particular, pero que era de una índole aristocrática, de un alto nivel. Entonces, a esta índole le vamos a definir gens. Entonces, estos miembros, de una manera u otra, tenían un culto, era un rango incluso familiar único. Entonces, que se transmitía de generación a generación
casi siempre, o mejor dicho, siempre bajo la vía masculina, donde el mando principal, la cabeza de ese conjunto de familias, era el pater familias. Siguiente PPT, por favor. Roma, su sociedad, se puede basar prácticamente en dos niveles. Hay más niveles, pues, obviamente, pero se puede definir a Roma durante sus inicios en dos, los plebeyos y los patricios. Entonces, iniciemos con los patricios, que son la alta sociedad, la aristocracia, que dirigían prácticamente la vida política, religiosa y social del pueblo romano, en base a un estatus de privilegio casi absoluto. Los plebeyos se pueden definir como el pueblo, casi el 90% o casi, mejor dicho, la mayoría del pueblo romano. Era tanto a los más pobres e incluso a los extranjeros que se los incluía al grupo de plebeyos. Entonces, son este grupo social que acudía a los aristócratas, a los patricios, en base a lo que es la protección de estos, en base a un apoyo económico que se formará en base a un servicio que etimológicamente llega a nuestro día de hoy como cliente. Aparte de esto, nos damos cuenta que durante la monarquía romana ya existía una desigualdad. Había un problema social entre los patricios y los plebeyos, que incluso en el lado de la jurisdicción se veían las desigualdades, las cuales vamos a tocar más adelante. Siguiente PPT, por favor. Roma no se forjó de la noche a la mañana como si fuera por arte de magia, ¿ok? Y esto es en base a un proceso a largo plazo, con grandes mentes, con influencias de los griegos, que llegamos ahora a definir los poderes públicos del Estado, que son prácticamente el rey, los comicios y el Senado. Eh, Creo que es el siguiente PPT, donde vamos a explicar sobre el rey. ¿Ok? El rey tenía el poder de controlar en parte de sus características el calendario romano, dirigir las ceremonias, como ya habíamos dicho antes, y designar lo que eran los cargos religiosos menores. Hay que tener en cuenta que es en base a toda la historia de Roma que incluso en el aspecto religioso, el sumo pontífice iba a tener un cargo muy elevado. Ya era parte de una aristocracia de las más grandes dentro del top. ¿Ok? En total han sido 7 reyes. Han sido 7 reyes, de los cuales vamos a destacar a dos, que era Rómulo, creando el Senado, y Servio Tulio. Creo que hay un problema con el PPT, estos son los comicios, el PPT anterior, el anterior. Gracias. Estoy teniendo aquí a mi hermano como ayudante, estoy ayudando con el tema de los PPTs. Ok, es Rómulo, que es el primer rey, como ya hemos dicho, el fundador. Está aquí Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio, Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio, del cual vamos a explicar algo muy importante que ha hecho, y Lucio Tarquino, mejor conocido como Tarquino el Soberbio. Es este último rey donde mediante sus acciones déspotas, con pocos aires democráticos, que el pueblo romano decide hacer una revuelta para derrocar al rey e iniciar la república. Entonces, lo básico de Rómulo es que Rómulo crea el Senado, inicia parte del Senado, pero es Servio Tulio que genera un censo administrativo económico, el censo económico, que generaría un nuevo tipo de comicios, de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿ok? No hay que adelantarnos, pero es este censo económico de la población en general que lo podemos definir y se le puede llamar la reforma serviana, ¿ok? El siguiente PPT que vamos a hablar de los comicios,
¿ok? Y los comicios se dividen en dos formas de comicios. Entonces, antes de esto, los comicios básicamente se pueden definir como una asamblea legislativa con poder político que trabajaba al lado del rey, ¿ok? Era un trabajo en conjunto que se encargaba de lo legislativo. Y ya habíamos dicho que se divide en dos, por curias y por centurias, ¿ok? Por curias, como ya habíamos dicho antes, era la forma primal, la forma más antigua para agrupar a toda esta población y asegurar su forma de derechos políticos, religiosos, sociales, en general, sus principios básicos. Ahora, es que se emplea el populus, el pueblo, el significado del pueblo, como lo que es la reunión de todas las personas. Y cuando uno dice todos, es todos, incluyendo a los patricios y a los plebeyos sin ninguna distinción, en base a lo que es la toma de decisiones en favor del pueblo romano. Ahora, esta forma de votación era indirecta. Su forma de votar, los comicios por curias, era indirecta. ¿Qué significa esto? Es donde el voto, ¿ok? El voto es por curia, pero a su vez es en cada una de estas curias por los individuos. Pero realmente era la facultad del rey reunir a los comicios. Ahora, pasando del lado de las curias, están los comicios por centurias. El comicio por centurias nace de la reforma de Servio Tulio por el censo económico. Es una reunión, una asamblea también, que va a juntar a la gente en base a su posición económica. Ahora, haciendo un ejemplo rápido, individuos que poseían más de 100.000 haces, que era para esos entonces la moneda que se empleaba en la monarquía, podía conformar hasta un punto de 80 curias, ¿no? Que se denomina para eso entonces la primera clase, la socialité, la aristocracia, pero dando un total en general de 193 curias, porque iba bajando el poder económico, el dinero, y van habiendo menos curias. Ahora, estos nuevos comicios, como habíamos dicho anteriormente, también su votación era de forma indirecta, pero estos se juntaban, se reunían en el Campo Marte, pero en este caso era en base a las curias de primera clase que definían prácticamente la votación. En otras palabras, era indirecto, pero realmente era los patricios, la aristocracia, las que ganaban en esas elecciones. En otras palabras, por centurias, los comicios eran más beneficiosos para los patricios. No era, para así decirlo, democrático. Y ahora pasamos al último poder del Estado, al último poder público, que es el Senado. Siguiente PPT. Ok, el Senado. Entonces, en un inicio, el Senado mismo solo tenía un poder de consulta. El rey necesitaba ayuda, el Senado estaba ahí para las consultas, para las dudas, recomendaciones, y ya era el rey si las tomaba o no, ¿ok? Era un poder consultivo, pero que al derrocar al monarca, de a poco iba agarrando un mayor poder político, iba teniendo más importancia, llegando al punto de ser algo vital durante la República, ¿ok? Entonces, este poder público, el Senado, se conformaba por lo que decimos de 100 personas, que eran elegidas por el mismo rey. El rey elegía a 100 personas consideradas los más sabios del pueblo, de Roma en general, que al caer este sistema político que era la monarquía, es de que, como ya hemos dicho, llegó a un auge el Senado. Entonces, fue de los pocos poderes públicos que llegaron a sobrevivir hasta finales de Roma en general. Imperio, república y monarquía. Eso es algo que tal vez no se han dado cuenta. Y siguiente PPT. ¿Ok?
Ahora, lo más importante, Roma, siendo el padre de lo que es el sistema jurídico de muchos países, en sus inicios, ¿tenía fuentes de derecho? Claro que sí, obviamente, pero lo podemos definir solo en una, que era el derecho de costumbre, la costumbre, en otras palabras. Entonces, se lo reduce solo en esto, que es, en otras palabras, la costumbre de los antepasados, que también lo podemos definir o lo podemos simplificar en lo que es el conjunto de usos, tradiciones, rituales y en otras manifestaciones sociales, que al ser uniformes y constantes durante su tiempo, fueron adquiriendo incluso efectos jurídicos. Era un cambio constante en los cuales se enriquecían con más tradiciones, cosas que pasaban durante su momento histórico, ¿no? Para así llegar a lo que son los efectos jurídicos, que incluso en la actualidad nuestra, en nuestra constitución, las costumbres están defendidas en nuestro sistema jurídico. Claro, teniendo en cuenta de que se trata de positivizar casi todo, la costumbre sigue teniendo una importancia jurídica, que llegó a segundo plano, pero sigue siendo parte de lo que son las fuentes formales del derecho en nuestra actualidad. Aunque, dejando un dato interesante, aunque cuenta la leyenda de que hubo un estudioso que decidió recopilar, esto es interesante, decidió recopilar en base a lo que el Senado y los comicios llegaron a aprobar durante toda la monarquía. Es un conjunto de leyes aprobadas durante esos tiempos por parte específicamente de los comicios. Eh, es ese estudioso de las normas, este investigador jurídico que es Papiro, formó, llegó a cumplir ese objetivo interesante que aportó durante su época, que era el Ius Civilem Papinarium o Papirium. Disculpen, no soy muy experto en el latín, pero es este conjunto que va a ser también pionera para otras, que vamos a ver y vamos a tocar más adelante para la siguiente posición. Pero lamentablemente este conjunto cayó en el momento que también cae la monarquía. Siguiente PPT, por favor. Antes de terminar la exposición, hay que tener algo muy importante en cuenta. Roma es parte de nuestra historia. No podemos negar su influencia, incluso en nuestra actualidad. Lo podemos ver en nuestras leyes, lo podemos ver en el sistema jurídico. De una manera u otra, es importante el estudio de Roma para ver las similitudes y qué fue las acciones que tomaron esos ciudadanos para cumplir sus acciones. Roma tiene mucho que dar, incluso miles de años después de su desaparición, de su caída, y Roma siempre va a ser un tema de lo cual no vamos a escapar de su influencia y de su cultura. Sin más que decir, muchas gracias, espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.